Este es el video que yo quiero compartirle a ese tutor de alguna mascota que lastimosamente el paso a seguir es una eutanasia, o a ese colega que está pasando por una crisis emocional durísima porque tiene que despedirse de su mascota o de algún paciente que lleva muchísimo tiempo conociendo o por el cual está haciéndolo todo y ya lastimosamente no hay nada más que le pueda ayudar, porque de este tema no hablamos mucho y este tema nos afecta demasiado, pero voy a tratar de hacerlo mientras organizo la comida de mis bebés para tratar de traer un poquito la mente distraída y que no me afecte tanto. Porque hablar de esto, precisamente por eso es que no lo hacemos, porque nos duele mucho. Yo hace año y medio, más o menos, ya casi año y medio, tuve que despedirme de Emma, que fue la perrita que me acompañó durante todo mi proceso de la universidad. Ese perrito que los veterinarios en algún momento, porque es un caso difícil, porque no los encontramos en situación de abandono, adoptamos. Sí, la mayoría de veterinarios tenemos una mascota que adoptamos durante el pregrado. Y lastimosamente Emma desde el inicio de su vida pues no venía con un buen pronóstico. Emma pues nació en la calle. Eh, Desde muy chiquita estuvo expuesta pues a un montón de temas en su salud, de infecciones, parásitos, principalmente desde que tenía más o menos mes y medio ya tenía un diagnóstico de hemoparásitos. Adicional a eso, su mamá no la lactó. Ella era ese perrito que la mamá rechazó de la camada. Entonces estuvo con lacto reemplazador y pues con un sinfín de cosas adicionales que pues a largo plazo disminuían su expectativa de vida. Y era algo que yo conocía. Pero yo en medio de mi crecimiento profesional me esforcé el doble, el triple, no se imaginan, por tener ese conocimiento para poderla ayudar. Y aún así no pude. En los últimos meses de su vida, les voy a hablar un poquito cronológicamente. Agosto de 2023, Emma se enferma. Y se enferma de la manera más absurda, que me sigue doliendo. Porque yo llegaba a trabajar, la llevaba al parque y en un mal movimiento ella empezó a llorar y quedó cojita. Y empezó con un tema de cojeras. Emma durante su etapa de adulto joven hizo mucho deporte, deporte controlado, con suplementación y demás. Pero hizo mucho deporte porque estaba loca. Si yo no la llevaba a correr, hacía este tipo de destrozos en la casa. Entonces, pues hice mucho deporte, pero fui tan consciente de eso que tuvo hasta su momento de jubilación. O sea, tuvo un momento en el que yo dije, esta es la última carrera de Emma, con despedida linda y demás, y un evento especial. Y empezó con artritis temprana. En el momento que ella empezó con su tema de artritis, tenía más o menos, estaba llegando a los 5 y yo ya había visto el tema de las cojeras y dije, hasta acá llegamos. Y estaba con suplementación, con manejo de dolor. Bueno, ahí empezó a deteriorarse muy rápido. Emma tenía un tamaño mediano grande, o sea, era un perro que en promedio en su edad adulto joven estuvo entre los 17 a 20, 21 kilos. Empezó a ponerse un poquito más magra con el deporte, me llegó a unos 25 kilos, pero empezó a aumentar muchísimo de peso. Con el tema de laboratorios y demás, identificamos que ella estaba, voy a adelantarme la comida, ella estaba empezando con un tema de problema endocrino. Entonces se diagnosticó hipotiroidismo, empezó con medicación y el hipotiroidismo va muy de la mano con que la mascota empiece con ese tema de obesidad, y algo horrible que me dolió mucho ver en mi mascota fue esa fascia trágica, y es que evidentemente, como su nombre lo dice, la carita se ve pero como si estuviera completamente deprimida y demás, cosa que mejoró con el medicamento. Después de eso, Emma llegó a un momento como estable, mediados de diciembre, pasamos Navidad y Año Nuevo juntas bien, y eh, empecé a sentir masitas en su cuerpo. Empecé a hacer pues respectivo manejo, será que esto es grasita, no sé qué, listo, revisiones, laboratorios y demás. Y las masas siguieron creciendo, siguieron extendiéndose. Seguramente muchos ya sabrán a qué me refiero con lo que pasó con ella. Empezó a tener también problema a nivel urinario. Las masas le hacían presión, entonces se le dificultaba moverse, se le dificultaba orinar. Era terrible. En ese momento de mi carrera yo trabajaba
turnos alternos, o sea, de día o de noche. Y había momentos en los que yo hacía turnos de 24 horas, venía dormida, me volvía a ir, entonces no estaba como todo el tiempo 100% con ella. ¿Qué pasa con todo esto? Ya que quiero llegar explicándoles ese paso a paso. Yo tenía en mi cabeza todo lo que se podía hacer, eh, todo lo que podía terminar siendo muy malo o lo que podía ser una maravilla y un milagro para ella. Y aún así yo estaba en ese afán de yo tengo que salvarla. Básicamente era lo único en lo que yo pensaba. Yo tengo que salvar a mi perra. Pero llegó un punto en el que yo ahora veo videos de ese momento de su vida y siento que alcancé a llegar a un poquito de encarnizamiento terapéutico y es en ese afán de quererla salvar, ella ya estaba muy mal. Pude ponerla a descansar antes y no lo hice. Y creo que egoístamente pensando más en mí que en ella, porque yo no la quería perder. Llegó un momento en el que llegué a mi casa de un turno. El día anterior me fui, ella había comido y me dicen, no te quisimos asustar, no te queríamos estresar, pero ya estuvo muy mal. En la noche no recibió comida, no se ha levantado, por ende no había orinado y ese también era uno de mis afanes. La sacó de la casa porque ella no hacía dentro de la casa y de esa perrita de 17 a 25 kilos, por la cantidad de masas, llegó a 40 kilos. Y llegó un momento en el que ella se desgonzó en la calle y yo no la pude levantar. No la pude levantar, creo que fue lo más doloroso y creo que es la cosa que a mí más me impulsa a entrenar. Porque en el momento que otro animalito necesite que yo sea su soporte, yo espero tener la fuerza para poderlo hacer más allá de un tema físico. Es de dolor de, uy, en ese momento no fui fuerte para ella. La logré entrar al apartamento con ayuda de dos amigos. Así de grande estaba mi perra por la cantidad de masas que tenía. Y en ese último momento no está bien, éticamente no está bien que nosotros mismos vayamos a dormir a nuestra mascota, así que llamé a una colega. Y dije, Emma, ya está muy mal, necesito que vengas a ayudarme. Yo posturno, completamente alterada. Y en el momento que llegó mi colega, ella decide salir conmigo al apartamento a recibirla, o sea, salir del edificio. Y ahí orina, camina, tengo ese último video, que es este que están viendo acá. Y yo dije, ¿será que me estoy equivocando? ¿Será que me está diciendo como no, mira, estoy bien, yo sí todavía puedo? Cuando sube mi colega y empiezo a hablarle de toda la evolución y le digo, háblame como si yo fuera un tutor, ¿qué ves tú? No se imaginan la lista. Me dijo, Pau, está muy mal, hay que dormirla. Me despedí, se despidieron mis papás, mis hermanos, mi gato se despidió de ella. Y en ese momento yo entré en piloto automático. Yo empecé a poner la medicación, yo empecé a hacer todo el manejo. Hablar de esa parte me da muy duro. Empecé a hacer todo ese manejo, se le puso la eutanasia, fue muy rápido. Lastimosamente sí pasa que no se van rápido porque están tan aferrados, y esa es mi explicación, que no los dejamos descansar. Y fue lo primero que yo le dije, nena, descansa, yo voy a estar bien, Manguito va a estar bien, por favor descansa. Y se quedó dormida. No fue esa eutanasia traumática, dolorosa, no, se quedó dormida, mi gato estaba junto a ella, llegó funeraria y demás. Después de todo ese proceso, ya fui viendo cómo de verdad pude haber hecho eso antes, le pude haber dado ese espacio de descanso a mi perrita antes. Es doloroso, sí, siempre va a ser doloroso. Nos vamos a sentir frustrados, sí. Hablar del tema nos va a doler toda la vida. Van a pasar años y yo voy a seguir poniéndome así hablando de ella. Pero es un acto de amor. Y creo que es algo que no se compara con nada porque yo le di ese momento de descanso a mi perrita. Yo entendí que ella ya no podía más y no le permití prolongar ese sufrimiento. Y siempre va a ser la última opción, pero es una opción que es básicamente un acto de amor. Duele, para siempre va a doler, pero afortunadamente ellos tienen la opción de poder descansar.